Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión estaremos continuando el tema de momento angular y vamos a ahondar un poco más sobre lo que resultó antes. Tal como vimos, tenemos la situación de que encontramos que los operadores j cuadrada y jz tienen eigenfunciones en común con distinto eigenvalor. En particular, encontramos de esta teoría, digamos, general de momento angular, que estos son los eigenvalores para j cuadrada y para jz, son las mismas eigenfunciones, pero con eigenvalores mh barra. Entonces, y como sabemos, o como comentamos, mj es el límite que indica cuál es el valor de m disponible. Específicamente, j podría ser igual a L, que es lo que le llamamos momento angular orbital, en donde L podría tomar un valor entero, o j podría tomar un valor semientero, que como vamos a ver lo asociamos más bien con un momento angular que se le llama intrínseco. Y vamos a mencionar por qué de manera muy breve. Entonces lo que tenemos es que m corre desde menos j hasta j en pasos enteros ¿no? Hacia la derecha. Pero el mismo m, su valor tope es j y hacia abajo menos j, por lo tanto si fuera semientero, por ejemplo si fuera un medio, m solo puede tomar dos valores, un medio y menos un medio, y de manera obvia estaríamos hablando en ese caso de spin. Entonces los valores de L además podrían tomar los valores 0, un medio, 1, 3 medios, etcétera, ¿no? Cualquier valor semientero en principio. Ahora vamos a la situación. Si bien sabemos esto, además otra cosa que mencionamos es que jz actuando sobre j más, dado la forma del conmutador entre jz y j más, llegamos a la conclusión de que si los eigenvalores de jz son m, entonces mh barra, que en ese momento le llamamos alfa, entonces tenemos que crece en una unidad de h barra el eigenvalor que teníamos para jz original. Y recuerden que además este crece, es decir, está diciendo que crece en 1 el eigenvalor, y como a fin de cuentas tenemos que jz, ahora ya estamos pensando que está actuando sobre estos números cuánticos, como sabemos que entonces ahora va a ser jz actuando sobre L más 1 más bien, ¿no? Y m más 1. Pero queremos saber específicamente cómo deberían ser los coeficientes que otorga al actuar, por ejemplo, j más, vamos a considerarlo de esta forma, j más actuando sobre phi Lm, qué coeficientes debe causar aquí cuando esto lo transforma en un phi m más 1, ¿no? De tal manera que estos sigan siendo unas cantidades que sean normalizadas. Por ejemplo, algo similar vimos para el caso de oscilador armónico. Recuerden que estos son muy parecidos a la idea de operadores de creación y aniquilación en el oscilador armónico, aunque no sean lo mismo. Entonces lo que tenemos es que si actuamos, por ejemplo, A más o A daga actuando sobre un estado phi n, en el caso del oscilador armónico, que este tenía que ver más bien con eigenestado de energía, entonces lo que tenía es que esto iba a ser, si no recuerdo mal, actuando sobre este, sería raíz de n más 1, phi n más 1, de tal manera que sigan siendo normalizados. Y al actuar sobre un estado phi n, esto era raíz de n, phi n menos 1. Entonces queremos obtener el análogo a eso, o sea, qué factores van a aparecer por ahí. Y para esto vamos a considerar entonces que precisamente que j más y actuando sobre un estado jm le vamos a llamar así, es decir, el vector abstracto correspondiente a este lo vamos a llamar así. Hay textos que te ponen otra cosa, por ejemplo el continuity te pone así,
pensando en que este puede ser un número cuántico correspondiente a otra cosa, en específico, por ejemplo, a la energía, ¿no? De tal manera que en realidad, algo que hace énfasis también, es que en realidad estos estados no forman un sistema completo, en el sentido de que puede haber otros observables que también conmuten. Entonces, lo que tenemos es que J más, actuando sobre esto, decíamos que va a actuar, lo vamos a llamar así, CJM, pero creciendo M en una unidad. Acuérdense que eso es lo que hace, ¿no? Ese es el efecto de haber puesto esto aquí, porque cuando ponemos JZ actuando sobre este, básicamente estaríamos, como estamos diciendo que creció en una unidad, lo que estamos diciendo es que es M más 1, H barra, phi JM más 1 al actuar sobre eso. Pero queremos saber específicamente cuáles son esos coeficientes CJM que mencioné abajo. Entonces vamos a comenzar con esto y vamos a tomar también algunas cosas que ya vimos además. En particular, vamos a esperar que esos estados estén normalizados de tal forma que si ya consideramos que están normalizados, entonces si hacemos JM, es decir, lo hacemos con un estado que esté hacia la izquierda, y en realidad como sabemos además, el J más, si hacemos el conjugado, el hermitiano de esto, o el adjunto, sería J menos. ¿Por qué? Precisamente por la definición que tenemos de que J más menos es igual a JX más y JY, también recordando esto. Entonces lo que tenemos es que esto sería un J menos actuando sobre la izquierda y J más, y vamos a considerar esa reunión ahí. ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente al actuar sobre un estado por la izquierda va a ser exactamente o muy parecido a actuar sobre la derecha. Es decir, la versión adjunta de esta relación sería tener J menos actuando sobre lo de la izquierda debería ser igual. Ahora sí podemos poner el CJM, este es un múltiplo, así es que lo podemos poner en cualquier lugar, pero con J y M más 1. ¿Por qué? Porque actúa de la misma forma sobre los operadores que son pues el complejo conjugado de esto, digamos, ¿no? O el complejo y el transpuesto de esto. Entonces lo que tenemos es que en este caso va a quedar JM más 1 y J menos y J más quedó CJM conjugado por CJM por este lado. Por lo tanto quedó el módulo al cuadrado de esa cantidad, y ya dijimos que estos vamos a considerar que están normalizados. Por lo tanto, en realidad esto es un 1. Es decir, estamos diciendo que esta cantidad es simplemente CJM cuadrada o el módulo al cuadrado. Pero por otro lado, también ya vimos una relación que esta cantidad, vamos a decir aquí, además ocurre que JM, este operador J menos J más, lo podemos poner como J cuadrada menos JZ cuadrada menos H barra cuadrada JZ. Eso lo vimos en la última ocasión, el día de ayer. Y entonces lo que tenemos es que como estos ya son operadores eigenvectores directamente de estos operadores, simplemente ponemos lo que ya sabemos de a qué deben ser igual. Es decir, de nuevo lo que va a quedar es un múltiplo de un número, porque ahora ya estamos actuándolo sobre ello. J cuadrada actuando sobre esto es simplemente J por J más 1 multiplicado por H barra. El H barra cuadrada va a quedar en todos lados. Aquí no es H barra cuadrada, aquí es H barra, ¿no? Porque aquí es H barra cuadrada JZ. Había un error ahí. Entonces lo que tenemos es que aquí lo que va a quedar es una H barra cuadrada, porque sabemos que esta actúa sobre M. Entonces queda como M cuadrada
h barra cuadrada, que ya factorizamos, y aquí este queda como mh barra simplemente, ¿no? Entonces lo que vemos es que, y después queda multiplicado por jm, que sabemos que es igual a 1. Entonces lo que tenemos es que en general esta cantidad dijimos que es cjm cuadrada, o lo que es lo mismo, podemos escoger la parte real nada más. Entonces por lo tanto, cuando j más actúa sobre j, m, esto es la raíz cuadrada de j por j más 1 menos m por m más 1. M más 1, ¿verdad? Sí. Es decir, que es el conjunto de esto. Todo multiplicado por h barra por afuera, porque sacamos raíz cuadrada, y creció el estado en una cantidad en 1 en el índice m. De manera similar, podríamos haber escogido la otra forma que dijimos aquí de relación. Podríamos habernos ido a tomar qué es lo que ocurre cuando pones el operador j menos. Para eso hubiera sido útil entonces que hubiéramos puesto j menos y j más bien por este lado sobre jm. Esto hubiera dado lugar al coeficiente que tenemos, que queremos obtener a partir de aplicar j menos sobre esto. Y básicamente la otra forma que vimos para esto, nada más había un cambio en este último término. Entonces lo que tenemos es que esto sería jm, esto lo vimos la vez pasada, así es que ya no voy a ahondar más sobre eso, sería simplemente un más aquí. Si se fijan, todo quedó similar, pero la única diferencia es que cambió el signo en este último término. Entonces esto se hereda a la forma de que j menos actuando sobre j, m es la raíz cuadrada de j por j más 1 menos m por m menos 1, h barra con j y restado en 1 en el índice m. Esa es la forma en que actúan los operadores de subida y bajada, específica para preservar el hecho de que estos vectores o eigenvectores son normalizados, ¿no? Bien, eso es sobre eso. Y aunado obviamente al hecho de que ya sabemos cómo actúan j cuadrada, actuando j, m. Aquí ya nada más lo vamos a poner a manera de resumen, porque lo vamos a usar en un momento, ¿no? jm y que jz actuando sobre jm es igual a mh barra ya como un múltiplo con jm. Y ya tenemos estas relaciones. Vamos a hacer un cuadrado que esperemos nos lo corrija. Muy bien. Bueno, dicho esto, ahora vamos al hecho de que esto nos permite hacer una representación. Es decir, gracias a ello, tenemos que para cierto valor de j obtenemos una representación matricial. Con el riesgo de ser bastante repetitivos, tenemos el hecho de que, aquí va a ser importante, que m corre, ahora lo voy a poner al revés, voy a considerar primero j menos 1, así hasta que llegues a menos j, de 1 en 1, ¿no? Entonces vamos a comenzar. La representación matricial, recuerden que lo que indica es que pones un operador ensandwichado. Por ejemplo, si hacemos jz, podemos poner esto así, j primado, m primado, y podemos correr, vamos a correr desde el más alto hasta el más bajo, y ese va a ser el ordenamiento matricial que vamos a usar. Por ejemplo, para el caso, de hecho vamos a poner la misma j, vamos a poner simplemente para un j dado, vamos a poner la representación matricial en términos del cambio de estos dos índices.
Por ejemplo, si j es igual a 0, que es el caso más simple, digamos, o el más trivial más bien, lo que tenemos es que para j igual a 0, si hacemos actuar j más o j menos, por cierto, en j igual a 0, m solo puede valer 0. Entonces si ponemos j igual a 0 y m igual a 0 en estas partes, vemos que las matrices que representan a esto, matrices entre comillas, en primer lugar todo resulta en números, ¿no? Porque no podemos subir ni bajar en realidad. Entonces todo se vuelve trivial porque encontramos que aquí es un 0, que aquí es un 0 y hay un 0 en todos lados. Por lo tanto, todos los operadores tienen la forma de 0 y este es un caso trivial que no consideramos, ¿no? O sea, no tiene representación matricial básicamente. Pero en cambio, ¿qué sucede si ponemos j igual a un medio? Que sería el caso siguiente, digamos, menos trivial. Para j igual a un medio tenemos que m puede tomar el valor 1 medio o el valor menos 1 medio. Entonces, en este caso, si hacemos la sustitución, vamos a tener directamente, por ejemplo, que jz, si se fijan, de hecho, para representación matricial también pudiéramos aquí tomar en cuenta directamente lo que estábamos diciendo aquí. Voy a hacerlo antes que ahondar en los casos específicos. Es decir, todavía no vamos a esto. Digamos que primero voy a mencionar a qué es igual esto que aparece aquí, pero es muy simple, ¿no? Simplemente j es el mismo y como sabemos que son vectores ortogonales, lo que tenemos es que al actuar este sobre la izquierda, y como esto es un número, viene y se contrae o hace su producto interno con este vector. Por lo tanto, si hacemos jz, por ejemplo, que es el de aquí de abajo, lo que vamos a tener es que ese operador específicamente va a ser igual, lo voy a llamar así, un jz, le vamos a poner así diciendo que es el elemento de una matriz, y aquí le voy a poner m primado m, va a ser igual a simplemente, como el m está a la derecha, actúa sobre el de la derecha y queda como mh barra, y te queda un delta de m primado m. Es decir, está indicando que siempre van a ser una matriz diagonal a la representación de jz, independientemente del valor de j. En este caso trivial pues no aparece nada porque es 0, un número. En cambio, ¿qué pasa por ejemplo para j cuadrada? También ocurre algo similar. Para cierto valor de j tenemos que m primado m simplemente va a aparecer esto como un número y de nuevo aparece la misma delta. Entonces aparece como j por j más 1 delta m primado m. Tal vez más interesantes son estos de arriba. Directamente la representación matricial m primado, y lo voy a poner aquí de una vez de más menos, va a ser igual a esa raíz que dijimos, j por j más 1 menos, aquí tendríamos que poner m por m más menos 1 para tomar el otro valor posible, que digo el negativo. Y aquí aparecería un delta de m primado con m más menos 1, ¿no? Entonces lo que está diciendo, como es esto, lo que va a indicar es que en la representación matricial lo que tiene son como escaloncitos. Y vamos a ver que eso es lo que sucede específicamente, ¿no? Es decir, solamente cuando coincide con un m más arriba, el de la izquierda, y acuérdense que estamos haciendo un ordenamiento en que este índice va a indicar cómo nos movemos hacia abajo en la representación matricial, es decir, aquí vamos a tener el m primado más grande posible, luego lo vamos disminuyendo y hacia la derecha va a aparecer el m. En esa lectura de índices que acostumbramos a hacer, ¿no? Que de la izquierda indique renglón y que de la derecha indique irte moviendo a lo largo de una columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, decíamos, para el caso j igual a 1, m puede tener tres valores. Puede ser 1, 0 o menos 1.
No estamos con este, ¿verdad? Vamos a decir primero del un medio. Vamos a decir primero de un medio, vamos a irnos en orden. Y lo que tenemos es que m solo puede tomar valores sea más un medio o sea menos un medio. Obviamente ya sospechan qué es lo que va a otorgar. Por ejemplo, JZ, lo que tenemos ya como matriz, en realidad te dice, para el primero, el elemento un medio menos un medio, tenemos que coincide y tenemos un medio aquí. Entonces va a ser un medio de h barra. Perdón, aquí a ver. JZ y nos queda un 1 aquí simplemente, ¿no? Después no coincide porque lo que tenemos es que el siguiente elemento deberíamos leerlo como un medio que se quedó aquí, pero este es menos un medio. Entonces no coinciden estos dos valores. En cambio, 0, aquí también por la misma razón. Este es menos, cuando bajamos, este es menos un medio, pero este es un medio porque es el primer elemento. En cambio, cuando tenemos menos un medio y menos un medio, esta cantidad se convierte en menos un medio, entonces esto es menos 1. Vamos a ver para el caso de j cuadrada, por ejemplo, pues es muy directa la representación porque es una matriz diagonal y simplemente aquí estamos especificando que esto vale un medio. Entonces, un medio por un medio más 1, aquí corresponde esto a tener 3 medios por un medio. Entonces esto es 3/4, ¿no? Entonces j cuadrada en esta representación para j igual a un medio específicamente. Ahora estamos con este caso. Entonces lo que tenemos es que aquí va a ser, decíamos, 3/4 de h barra cuadrada. Aquí me faltó h barra cuadrada multiplicando. Que multiplica a la identidad, ¿verdad? Porque en este caso ambos son positivos, dado que esto es positivo. Y por último, podríamos pensar qué pasa entonces con este elemento. Y decíamos que iba a ser algo escalonado. De hecho, la representación es la que sigue. J más, por ejemplo, va a ser correspondiente a tener h barra con 0, 1, 0, 0. ¿Por qué razón? Porque cuando ponemos menos 1, el único que coincide es cuando m primado es igual a un medio y m es igual a menos un medio, que ese es justamente este elemento. ¿Por qué razón? Porque para el j más lo que hace es sumarle 1. Cuando le sumas 1 a esto se queda en un medio y por lo tanto la delta de Kronecker es el único que es distinto de 0. Todos los demás, si lo piensan, son igual a 0, es fácil verlo. Y de manera similar, y ocurre esta cuestión que decíamos de escaloncitos, aunque de la manera más trivial. En cambio, j menos, para j menos vamos a tomar el signo negativo aquí, y ahí es al revés, ¿no? Cuando tenemos m primado igual a menos un medio, que es el elemento que aparece aquí abajo, en ese caso la delta de Kronecker va a coincidir en que m menos un medio y este un medio, cuando le quitas un 1, porque es el símbolo, el signo de abajo, tienes que esto es menos un medio y menos un medio. Es el único que es distinto de 0 y también aquí podemos comprobar que va a quedar menos un medio más 1, por ejemplo, por un medio, por menos un medio, menos un medio por menos un medio menos 1. Entonces básicamente la idea aquí es que va a quedar un cuarto que puedes factorizar. Aquí son 2 medios menos un medio, corresponde a un solo medio positivo. Entonces aquí quedó menos un medio. Tal vez estoy mal. No menos un medio, ¿verdad? Decíamos que el cuarto lo vamos a factorizar, entonces quedó un 2 menos 1. Entonces quedó esto por menos 1. Y en cambio aquí también el cuarto lo podías factorizar y básicamente quedó
3 medios, ¿verdad? Negativos. Lo que va a convertir esto en positivo, ¿no? Lo hice mal. Perdón. No. A ver, vamos a ver aquí. Este es menos un medio. Menos un medio. Ah, este se convirtió en más un medio. Ese fue el error. Todo lo demás estaba bien. Entonces podemos factorizar un cuarto de todos lados, decíamos. Un cuarto. Este se convirtió en más porque este era menos un medio. No hicimos el otro, de hecho no argumentamos, pero es el mismo argumento. Y aquí quedó, decíamos que un menos 1, por la simple razón de que con un 2 menos 1, y este negativo lo convierte en menos 1, y luego después más un cuarto que también multiplica a menos 3, ¿verdad? Porque aquí son 3 medios. Entonces lo que quiere decir es que esto es igual a 1. A 1. Tal vez de hecho aquí falta un i, muy probablemente. J menos j más. Vamos a ver ahorita si está faltando un i, ¿no? 0, 0, 0, 1. Seguramente sí, ahorita lo vamos a... Que de hecho no veo manera de que no sea, así es que lo voy a agregar aquí directamente. Que de hecho, a ver, vamos a ver aquí si ocurre lo que decimos, ¿no? Porque lo que pasa es que de las definiciones, como j más es igual a jx más ij, este operador, y j menos es igual a jx menos ij, básicamente esto nos permite despejar jx, que sería simplemente j más j menos sobre 2. Entonces parece ser que no está dando bien esta idea. A ver aquí. Ah, sí, vaya. Aquí hice un error. Claro. Disculpas. En realidad no aparece para nada el i. Porque el j es igual a un medio. Pero este es el que es igual a menos un medio. Entonces en realidad esta suma debería dar un... en este caso, en el otro caso que estamos mencionando, en realidad me quedé con esta idea. Aquí son menos y más. Entonces aquí queda un más 3 y queda un más aquí también. Entonces sí es correcto así. Entonces tenemos que jx es igual a esto, mientras que jy tendría que ser, si se fijan, sería... tendríamos que hacer j más menos j menos y luego todavía dividir por i. Es decir, sería j más menos j menos entre 2i. O lo que es lo mismo, j menos multiplicar por i veces j menos menos j más, para ponerlo arriba, sobre 2. Es lo mismo. Entonces en este caso, ¿por qué lo puse arriba? Intencionalmente, porque en realidad esto nos otorga que jx, al reunirlos esto, es igual a j más j menos. Si se fijan, jx toma la forma y sobre 2 queda h barra sobre 2 multiplicando a la suma de estas dos matrices. Entonces la representación matricial de jx básicamente está diciendo que sería así, mientras que jy sería esta i, h barra sobre 2, estamos reuniendo el i sobre 2 y el h barra que aparece en estas matrices, y simplemente restamos esta menos esta. O, permítame, el i sí lo voy a poner adentro. Decíamos que es esta menos esta, por lo tanto aquí aparece menos i y aparece i aquí. Entonces acabamos de ver o notamos que esto y esto toman la forma de que ji, indicando i los valores 1, 2, 3 para x, y, z respectivamente, es igual a h barra sobre 2 sigma i, donde sigma i son las famosas matrices de Pauli. Sigma x en realidad es 0, 1, 1, 0 en este orden, aquí aparece. Sigma y es simplemente 0 menos i
y 0, y sigma z por último es 1, 0, 0, menos 1. Como lo vamos a explorar subsecuentemente, de hecho en la próxima clase lo que tenemos es que por el momento solo nos interesa notar que sigma x al cuadrado, tanto sigma y al cuadrado, si hacen la operación, tanto sigma z al cuadrado, nos dan la identidad en dos dimensiones. Es decir, 1, 0, 0, 1. Entonces, de tal forma que esto va a permitir que si haces jx al cuadrado más jy al cuadrado más jz al cuadrado, vas a sumarlos. Y acuérdense que esto tiene un h barra sobre 2. Entonces es h barra al cuadrado sobre 4. Pero el 1 más 1 más 1 que otorga esto nos da un 3. Multiplicado por la identidad, ¿verdad? 1, 1, 0, 0. Esto sería en términos de pues la versión matricial. Pero sabemos que eso debe corresponder al j cuadrada. Y eso ya lo dijimos por aquí. Que j cuadrada, para este caso de que tenemos j igual a 1 medio, es 3/4 de h barra cuadrada por la identidad. Entonces coincide completamente. Ya por último, voy a mencionar qué pasaría si ponemos, y esto lo voy a hacer ya más breve o más directo. ¿Qué pasa si ponemos, ya por último, j igual a 1? Pero así nos podríamos ir, ¿no? Podríamos ver el caso 3 medios, etcétera. Eso ya lo pueden rellenar ustedes. Si ponemos j igual a 1, lo que tenemos es que m puede tomar 3 valores, como decía hace rato. M puede ser 1, 0 o menos 1. Estamos en ese ordenamiento, siempre comenzando con el superior. Y vemos que j cuadrada simplemente te dice que es, como este vale 1, es 1 por 2, entonces es 2h barra cuadrada por la identidad en esa dimensión, ¿no? Es decir, j cuadrada es la forma más directa, es 2h barra cuadrada, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 su representación matricial. En cambio, jz, recuerden que jz, esta sería la matriz correspondiente a esta. Para este caso específico, jz lo que tenemos es que m va a tomar el valor sea de 1, de 0 o menos 1. Es decir, también es diagonal, pero en términos de h barra va a ser 1, 0, 0, 0 es el del medio y menos 1. Y vemos que para casos más grandes, por ejemplo en que pueda ser 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, va a irse expandiendo simplemente aquí, ¿no? Va a aparecer un 2 por acá y un menos 2 por acá para el caso de j igual a 2 y así sucesivamente. Y en cambio, es decir, todo este tipo de cosas se pueden generalizar de manera muy sencilla a más valores de j. Y j más, recuerden que aquí aparece j más para el caso igual a 1. Si tenemos aquí, tenemos 1, tenemos este es 1 por 2. Y aquí depende del valor de m, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si m vale 1, bueno, de hecho más bien nos tendríamos que fijar en cuáles valores aquí son distintos de 0. Entonces, tenemos una delta de m primado, m más menos 1. Y acuérdense que m aquí corre hacia abajo. Entonces aquí siempre ocurre el h barra, así es que lo voy a poner, es el que está fuera de la raíz. Y la representación aquí es 0. Y para el caso, recuerden, aquí es m primado igual a 1. Para el caso en medio es m primado igual a 0. Para este caso es m igual a menos 1. Mientras que aquí es para m igual a 1, m igual a 0 y m igual a menos 1. Entonces, en los que coincide es cuando tienes, acuérdense que aparece una delta de m primado, m más 1. Entonces, cuando m es igual a 0, m primado igual a 1, que es el primero, sí va a ser distinto de 0. Y en ese caso, la raíz cuadrada era teníamos que
que m es igual a 0 y por lo tanto aquí queda un 1 multiplicado por 2, queda raíz de 2, pero este sería 0, ¿no? Porque tenemos m igual a 0. Entonces lo que queda es raíz de 2. El siguiente elemento es 0. Después, si se fijan, el único otro valor posible va a ser la combinación. Aquí la combinación posible era con 1 y con un 0 más 1. Es decir, la combinación 1, 0, que es este. El otro valor posible va a ser cuando este valga 0 y este valga menos 1, que es decir, el último, porque menos 1 más 1 da igual a 0 en esta delta. Entonces esto va a ser 0, 0, y coincide que el valor es raíz de 2 por el hecho de que la raíz de j por j más 1 sigue siendo raíz de 2, y cuando haces menos m por m más 1, m tiene el valor de menos 1, entonces lo que queda es j por j más 1 menos m por m menos 1, perdón, más 1, es lo que estamos diciendo. Queda 1 por 2 menos m, que es menos 1, que lo convierte en una suma, y aquí es menos 1 más 1, y este es el que se hace 0, a diferencia del caso anterior, pero en que esto era el 0. Entonces sigue siendo raíz de 2, es lo importante. Y ya todos los demás valores son 0. De manera similar, podríamos expresar cómo es j menos. Entonces ya voy a borrar esto de aquí. Vamos a mandar al limbo de los numeritos. Y de manera similar, aquí tendríamos que esto sería más bien al revés, ¿no? Los valores que escalonados aparecen ahora en la forma de delta de m primado m menos 1. Entonces ya se esperarán que los escaloncitos que aparecen son estos, con los mismos valores. De tal forma que, como ya sabemos que jx, por ejemplo, es la suma sobre 2 de estos dos, entonces jx, la representación es como esto sobre 2 es raíz de 2 sobre 2, que es 1 sobre raíz de 2, podemos expresarlo así. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Mientras que jy, que recuerden que era IH barra la resta de j menos j más, es decir, este menos este, entonces y sobre 2, entonces el sobre raíz de 2 va a aparecer también aquí, por esa razón, mientras que el que tiene menos i es este, 0, y este va a ser i, que proviene de aquí, 0 menos i, y 0 y 0, que obviamente es una representación de un operador que es hermitiano porque coincide su transpuesta conjugada con el mismo operador. Y jz ya lo vimos que siempre toma forma diagonal, pero toma esta forma diagonal específica. Y así se podría ir uno sucesivamente. Bueno, dicho esto, después vamos a volver a la cuestión del spin. Dicho esto, vamos a volver a la cuestión de la representación. Y en este caso, me interesa que retomemos la idea de que para el caso de que j es justamente el momento angular, en coordenadas esféricas, los operadores toman la siguiente forma. Eso ya lo derivamos la vez pasada, o argumentamos, no estoy seguro. Ly toma una forma muy parecida, y h barra por menos el coseno de phi parcial con respecto a teta, más la misma cotangente por el seno de phi parcial con respecto a phi, que en realidad corresponde a una rotación en el ángulo phi, un operador del otro. Y h barra sobre i parcial con respecto a phi es la forma más sencilla para el operador Lz en ese tipo de coordenadas. Para esto podemos hacer, como L más es igual a Lx más I Ly, vemos que esto queda simplemente Lx más I Ly va a causar que esto es I cuadrada básicamente. Entonces podemos factorizar lo que queda en términos de con respecto a teta,
bueno, vamos a ponerlo así. Ambos tienen IH barra, entonces lo factorizamos. Y quedaría como el seno de teta menos I veces el coseno de phi. Simplemente estamos agregando este I en esta parte. Y de manera similar aquí a la derecha, lo que quedaría es más una cotangente de teta que podemos factorizar con coseno de phi más I seno de phi. Y al último la parcial con respecto a phi para el operador, ¿no? En estas coordenadas. Por lo tanto, como de aquí podemos factorizar un I, entonces en este caso más bien factorizamos menos I. Por ejemplo, esto sería menos I que multiplica el coseno de phi más I, ¿verdad? Seno de... Aquí era... Disculpas, aquí era seno de... No es seno de teta, es seno de phi. Voy a corregirlo aquí hacia a lo sucio. Entonces lo que tenemos es que esta operación corresponde a que tengamos E a la I phi y aquí también que tengamos E a la I phi. Entonces, como I cuadrada es igual a menos 1, tenemos automáticamente que L más podemos ponerlo como H barra por E a la I phi, que multiplica, decíamos que tenemos, ¿por qué? Porque aparece en ambos lados, ¿no? Aparece aquí en esta forma, I cuadrada igual a menos 1, por lo tanto esta parte es, bueno, aquí me faltó la parcial con respecto a teta, eso era lo que estábamos factorizando, acuérdense que hicimos la suma a partir de ahí, y entonces queda esto como la parcial con respecto a teta más este I se inserta acá, I veces el cotangente de teta, por la derivada con respecto a phi de lo que pongas a la derecha, ¿no? Esa es la forma del operador. De manera similar, L menos pueden corroborar al hacer el mismo tipo de operación, que va a ser menos H barra por E a la menos I phi, parcial con respecto a teta, menos I cotangente de teta, parcial con respecto a phi. Es decir, ambos son muy similares, nada más comparten un negativo en esta parte y en la parte de la exponencial y de aquí. Es como si estuvieras derivando, nada más pones un menos con derivada con respecto a menos phi. Que esto en realidad se hereda a la cuestión de los armónicos esféricos. Pero bueno. Ahora, lo que nos interesa es tomar en cuenta que para este caso, como L cuadrada es igual a L más L menos más LZ cuadrada, y para este caso en que hacemos la multiplicación en este orden quedaba un menos H barra LZ, la otra representación es L menos L más pero con un más aquí. Para esta forma entonces hagamos L más L menos en este orden y aparecería como menos H barra cuadrada, es decir, esto actúa sobre el de la derecha. El de la izquierda sería este, el de la derecha sería este. Al hacerlo, esa operación, lo que vemos es que va a quedar esto multiplicado por E a la menos I phi, y va a aparecer la parcial con respecto a teta, va a actuar sobre esta en la forma segunda derivada con respecto a teta, así lo voy a denotar nada más, más I veces cosecante cuadrada de teta, porque la derivada de lo cotangente es de la cotangente, que este es el que estás derivando, es menos cosecante cuadrada de teta, ¿no? Si recuerdan ahí de sus cursos de prepa, y esto con la derivada con respecto a phi, simplemente derivamos con respecto a teta. Ahora vamos a agregar más I veces cotangente de teta, y va a aparecer la derivada con respecto a phi de todo esto que está a la derecha. Esto va a actuar sobre este y sobre este. Entonces al actuar sobre este te queda todo el mismo múltiplo, ¿no? Entonces te queda I cotangente de teta derivada con respecto a phi de este operador, y en todo momento va a aparecer E a la menos I phi. Entonces por cierto, esto nada más quedó, el signo ya quedó de aquí, a partir de aquí ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces va a quedar E a la menos I phi también en todos lados,
y esto va a multiplicar a menos i, esto resulta de la derivada de la exponencial simplemente, derivada con respecto a teta, menos i cotangente de teta, derivada con respecto a phi. Eso resultó de derivar solamente la exponencial, es decir, deja invariante todo esto de aquí, solo derivamos la exponencial, quedó un menos i por fuera. Y por último, queda también un menos i cotangente de teta, que eso resulta solamente derivar aquí, pero actúa sobre esta parte nada más, ¿no? Como operador. Entonces queda menos i cotangente de teta, pero con segunda derivada de phi. Queda un poquito largo, pero en realidad podemos ver que esto sí se simplifica. Eso quedó L más por L menos. Y esto se simplifica por la razón de que, por ejemplo, cosecante cuadrada de teta menos cotangente cuadrada de teta, que ese resulta de este término, y de cotangente por cotangente, es decir, de este. Aquí es menos por menos, es un más i cuadrada, que en realidad es igual a un menos 1. Esta es la razón para este menos, ¿no? Y el i está factorizado. Entonces en este caso sabemos, por ejemplo, que la cosecante cuadrada es 1 sobre seno cuadrado y que cotangente es coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta. Obviamente esto es lo mismo que si pusieras coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado, que es seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta, que es igual a 1. Entonces obviamente esos dos que palomeamos ahí son igual a 1 en la parte de la cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada, y eso simplifica un poco las cosas. Y por otro lado, pues no veo algún otro que se reste. Entonces lo que quedó es que esto es igual a menos h barra cuadrada. Los e a la i phi con e a la menos i phi tampoco ya van a aparecer porque se cancela, se hace igual a 1. Y quedó simplemente, vamos a ir escribiendo lo que aparece, segunda derivada con respecto a teta, aquí aparece, más la cotangente de teta derivada con respecto a teta, que esa aparece del hecho de que i cuadrada es igual a menos 1, ¿no? Entonces este es el otro que estamos tomando, más la cotangente cuadrada de teta, segunda derivada con respecto a phi. Esa es la reunión de los dos términos que dijimos, y el único que falta de anotar aquí es más i veces derivada con respecto a phi. Perdón, este es el que dijimos, los que habíamos palomeado antes, y este es simplemente este último que aparece aquí, ¿no? Porque cotangente por cotangente es igual a cotangente cuadrada, e i por menos i es igual a 1, y aquí está un más. Entonces son los únicos que quedaron, y esta es la forma que quedó simplificada para este operador L más L menos. Vamos a volver al tamaño para no hacer un desastre aquí, pero nos quedamos con este mensaje que es L más por L menos. Y por otro lado, acuérdense que estamos sumándole LZ cuadrada. LZ cuadrada es simplemente aplicar dos veces este operador. Entonces es menos h barra cuadrada, segunda derivada con respecto a phi. Mientras que LZ ya lo acabamos de ver, de hecho. LZ es igual a h barra sobre i derivada con respecto a phi. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente, obviamente esto es lo mismo que menos i h barra derivada con respecto a phi, y aquí aparece un h barra. Entonces al sumar todo esto, el resultado final, se fijan, si factorizamos el menos h barra cuadrada, en realidad esto queda como el término este sería, bueno, lo voy a poner así más bien, menos h barra LZ sería el negativo de esto y sería el positivo cuadrado y cuadrado. Así sería este operador. O podríamos dejarlo como menos i, disculpas, menos i menos i h barra cuadrada parcial con respecto a phi.
¿Por qué lo pongo así? Porque vamos a factorizar este menos h barra cuadrada, pero aquí preservo un menos i. Es decir, este término en realidad se va a ir con este término y ya no va a aparecer. ¿Por qué? Porque lo que estamos obteniendo es la representación para L cuadrada en términos de operador. Entonces sería menos h barra al cuadrado multiplicado, bueno, por todo lo que sigue como operador, ¿no? Cotangente de teta parcial con respecto a teta, más cotangente cuadrada de teta parcial con respecto a phi segunda, más, estamos factorizando menos h barra cuadrada, más la segunda derivada con respecto a phi. Perdón, aquí sería, es con respecto a phi, es a lo que se refiere esto. Y también aquí podemos hacer una simplificación obviamente de esto, es decir, se redujo todo. Acuérdense que este término se canceló con este, así es que ya no aparece una primera derivada, todos fueron segundas derivadas, lo cual está muy congruente con la idea de que es L cuadrada, ¿no? Entonces en esta multiplicación esto se implica de manera muy sencillo porque la cotangente cuadrada sabemos también de nuevo que es esto, no, quería borrar esto. La cotangente cuadrada de teta más 1 es lo mismo que si tuviéramos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta dividido entre seno cuadrado de teta. Es decir, esto es 1 sobre seno cuadrado de teta. Por lo tanto, esto es igual a menos h barra cuadrada y ya podríamos expresarlo como, esta es una forma más elegante, 1 entre seno de teta parcial con respecto a teta de lo que es el seno de teta parcial con respecto a teta. Fíjense que sí da todo de manera adecuada porque cuando hace la derivada con respecto la derivada doble, seno entre seno da 1 y nos otorga este término. En cambio, la derivada con respecto a teta de seno de teta es coseno de teta y coseno entre seno es la cotangente. Y esto de acá dijimos que era 1 sobre seno cuadrado, entonces queda 1 sobre seno cuadrado de teta, segunda derivada con respecto a phi. Y esta es la forma simplificada para L cuadrada. Ay, bueno, mejor no lo hacemos, pero lo vamos a mandar para abajo, para aislarlo al menos. Vamos a quitarlo aquí de todo lo demás sucio. Y resulta que, como sabemos, el operador L cuadrada, al actuar sobre cierta función phi Lm, pues nos va a otorgar L por L más 1 phi Lm. Entonces, obviamente, lo que está diciendo aquí, lo voy a poner aquí mismo, y de hecho vamos a dejar de tomar en cuenta esto. Si ponemos phi Lm actuando sobre él, vamos a borrarlo. Se portó mal y lo vamos a mandar de nuevo al limbo. Decíamos que esto actuando sobre phi Lm lo que va a hacer es causar L por L más 1 h barra cuadrada phi Lm. Pero esta es justamente la ecuación que nos encontramos al estar solucionando el átomo de hidrógeno, en la que en ese caso argumentamos que L podía tomar los valores 0, 1 y esto para que phi Lm fuera de cuadrado integrable, ¿no? Y en realidad los resultados eran justamente los YLM. Como ya solucionamos esto, entonces ya solamente lo voy a poner aquí. Esto indica, esta es la ecuación de los armónicos esféricos, que al separar esto, es decir, al proponer que esto fuera cierta función teta de teta por otra función phi de phi, llegamos a todo ese argumento de que íbamos a obtener los armónicos esféricos. Eso ya lo hicimos, ese trabajo. Así es que por lo tanto, en realidad estos son justamente los armónicos esféricos con las normalizaciones que ya vimos antes. Específicamente, además, tenemos que L cuadrada actuando sobre YLM de teta phi es igual a L por L más 1
h barra cuadrada y lm de teta phi. Ya este es un argumento pues que ya proviene de manera general del tema de armónico de momento angular, ¿verdad? Entonces esto sería mh barra y lm teta phi. Ese es el resultado de todo esto. Y por otro lado, por ejemplo, así ya diciendo, nada más habiéndoles dado este nombre de manera simple, al ya capturar esta idea de los eigenvalores para la componente z de momento angular, lo que tenemos es que esto indica que si lo pensamos como separable, entonces quiere decir que YLM lo puedes poner como una función que solo dependa de L, o que podríamos decir, bueno, LM le podemos decir que solo dependa de teta, pues, por otra función, por E directamente, ¿no? Es decir, para cierto valor de L puede haber también variaciones en esta componente de aquí, pero te queda por E a la IM phi, porque cuando haces la derivada con respecto a phi de esto y haces h barra sobre i, te otorga esto justamente, ¿no? Es decir, cuando ponemos LZ en su forma h barra sobre i parcial con respecto a phi de YLM, viene y actúa sobre esta componente, que no, esto no tiene nada de dependencia en phi, es lo único que estamos diciendo aquí, a pesar de que ocurra el valor m aquí posiblemente. Entonces lo que tienes es que otorga eso justamente, ¿no? Porque vas a sacar un IM phi, el I se va a ir con este I y el M va a otorgar el valor necesario de eigenvalor. Por otro lado, al pedir que esto, como esto, estamos diciendo, toda esta teoría provenía de momento angular orbital, es decir, aquí ya justifica que se llame L, porque podríamos haber dicho todo lo mismo para un J. Lo que vamos a tener es que cuando demos una vuelta tenemos una función univaluada. Entonces, de nuevo, lo que va a indicar es que como E a la IM phi vas a pedir que sea igual a E a la I M phi más 2pi. Lo que tienes es que 2pi IM debe ser igual que esta cantidad, E a la de 2pi IM, debe ser igual a 1, ¿verdad? Y fíjense que aquí ocurre algo interesante, de hecho. 2pi IM es igual a 1. Lo que quiere decir es, de nuevo, antes, para estas cosas que son los polinomios asociados de Legendre, en realidad, para este caso de momento angular orbital, lo que tenemos es que encontramos que L tiene que ser entero. Aquí también, aquí resulta, como esta cantidad es igual a 1 solamente si M es igual a entero, vamos a ponerlo así, y se permiten los valores negativos y positivos, tenemos que ¿qué pasaría si M fuera semientero? Porque acuérdense que en realidad para J podríamos haber tenido todo exactamente el mismo tipo de argumento. Y nos podríamos preguntar, pero ahora la presencia posible de m igual a más menos un medio, por ejemplo, o etcétera, ¿no? Dependiendo de los 3 medios y más. ¿Qué pasaría si lo pusiera semientero? Digamos que ponemos m igual a un medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En cambio, e a la 2pi, cuando damos una vuelta, si lo pudiéramos asociar, entonces tendríamos, como esto es un medio, quedaría e a la i pi. Y si ustedes recuerdan esa formulita que le gusta mucho tatuarse a la gente, tenemos que e a la i pi más 1, la relación de Euler, que en realidad es simplemente una expresión del coseno de teta más i seno de teta igual a e a la i teta, perdón. Cuando ponemos teta igual a pi, tenemos que el coseno de pi es igual a menos 1, lo pasas a la derecha y te queda e a la pi más 1 igual a 0, ¿no? Porque seno de pi es igual a 0. Entonces esta formulita, que hay gente que le gusta decir que es la ecuación más bonita que existe o más bella, nos dice simplemente que no podría ocurrir esto, que la función fuera univaluada. Es decir,
espines semienteros o el momento angular J igual a 1/2 no permite que sea univaluada. Entonces lo que quiere decir es que esto es solamente válido, la cuestión de los armónicos esféricos, al menos de esta forma sencilla, porque si ustedes googlean van a encontrar por ahí que existen otras cosas que sí pueden generalizar a valores semienteros. No permitiría esto de lo univaluado, ¿no? Entonces el semientero no está de acuerdo con esto y está pidiendo que m sea entero para llamarlo momento angular orbital. Entonces justifica la idea de que esto sea solamente 0, 1, 2, etcétera, para los cuales estos toman un valor entero justamente. Es decir, reducimos todo al caso anterior que estuvimos viendo mediante este argumento, digamos. Y bueno, ya casi por último, recordando, L más es igual a h barra por e a la i phi derivada con respecto a teta más i cotangente de teta derivada con respecto a phi. Eso lo escribimos allá arriba. Si nosotros pensamos en esa idea de que L más actuando sobre el estado más con un m igual a L, si m es igual a L, estamos sobre el estado tope hacia arriba del momento angular, y ya habíamos argumentado la vez pasada que eso debería ser igual a 0. Es decir, llegamos a nuestro tope de momento angular y el siguiente estado ya no crea en una cantidad de h barra hacia arriba nada, sino que digamos lo aniquila. Entonces en este caso lo que tenemos es que si de nuevo aplicamos esta idea de que y puede dividirse o puede separarse de esta forma, tendríamos simplemente YLL es FLL de teta multiplicado por E a la IL teta. Entonces estaríamos actuándolo. Básicamente la idea aquí sería que esto sería h barra E a la I phi parcial con respecto a teta más I cotangente actuando sobre el YLL. Y cotangente de teta parcial con respecto a phi actuando sobre YLL de teta phi. Pero dijimos que esto estamos otorgándolo como FLL de teta por E a la I M, pero en este caso M es igual a L, estamos justamente en ese valor, por phi. Y decíamos que esta ecuación es igual a 0. Obviamente a esto no le importa que exista esto. Y esta ecuación se puede convertir en la derivada con respecto a teta de FLL. Y aquí la derivada con respecto a phi otorga un IL. IL por esto lo que otorga es un menos L cotangente de teta multiplicado por el mismo FLL igual a 0. Como esto en realidad ya es una derivada total, entonces por lo tanto esto sería diferencial entre FL LL, estamos pasando dividiendo, es igual a, vamos a pasar el de teta multiplicando, entonces esto sería igual a L por el diferencial, por el coseno de teta por el diferencial de teta dividido entre el seno de teta. En realidad, si se fijan, esto es lo mismo que si pusieras el diferencial del seno de teta sobre seno de teta, y la solución simplemente son logaritmos naturales. Entonces queda el logaritmo natural de FLL es igual a el logaritmo natural de seno de teta pero elevado a la L, porque por ley del logaritmo natural se puede poner así, y esto más cierta constante. Entonces lo que quiere decir es que la solución FLL para ese tope específicamente podemos situarlo como una constante que depende de L obviamente porque son distintas constantes, y seno de teta a la L elevado a la L. Por lo tanto el YLL sería igual a CL seno de teta elevado a la L multiplicado por E a la IL phi, y ese es el armónico esférico tope, digamos, hacia arriba. A partir de ahí podemos construir todos los demás porque puedes aplicar L menos, la idea de que L menos aplicado sobre YLM es igual a la raíz cuadrada de L por L más 1 menos M por M menos 1 YLM menos 1 teta phi, y de aquí puedes despejar esto. Simplemente pasas dividiendo y vas construyendo todos hasta que tengas todos los valores.
Bueno, con esto nos quedamos. Volvemos al mensaje de que ya encontramos la representación matricial también para para el caso j igual a 1/2. También ya argumentamos que no se puede asociar con una rotación y pensar que exista este tipo de cosas, o al menos tan directo como en el caso de que L sea entero. Es por esa razón que no le asociamos, no lo asociamos con las rotaciones usuales también. Y bueno, vamos a comentar más sobre eso. El siguiente tema es spin, así es que ahondaremos ya nos tocará andar sobre eso. Entonces hasta mañana.